Hermosa síntesis de lo que el Papa propone. En ese parrafito él habla de la figura de Francisco de Asís, que en el mundo de la ecología es como la gran referencia cristiana y católica, ¿no? Pero dice ahí 4 cositas respecto de la postura de Francisco frente a la realidad creada. Dice que la figura de Francisco es, por un lado, un sinónimo de la preocupación por la naturaleza, y al final habla de la paz interior. Esas 2 cosas son bastante conocidas para todo el mundo. Pero entre medio el Papa dice además que Francisco es también una expresión de lo que significa la justicia para con los pobres y el compromiso social. Generalmente cuando se habla de ecología en muchos ámbitos, incluso también dentro de la Iglesia, pareciera que la cosa tiene que ver más con lo natural, puesto así entre comillas, y la paz interior de quien está en armonía con la naturaleza y que se puede llevar bien con el elemento creado. Pero estos otros 2 elementos que hacen referencia a la justicia para con los pobres y el compromiso con la sociedad son 2 cuestiones centrales dentro de la encíclica que no en todas partes uno ha visto que estén resaltadas y que son la preocupación fundamental de Francisco. Sobre todo me haces pensar en esto, porque cuando uno habla de cuidar el medio ambiente se relaciona con gente que tiene asegurado ciertas condiciones básicas para poder empezar a preocuparse por el medio ambiente. Generalmente no se lo relaciona con gente en situación de vulnerabilidad social y demás, porque el discurso es: tiene que ocuparse de otras necesidades básicas y después pensar en el medio ambiente. ¿Cómo se articulan estas 2 miradas en esto que estabas diciendo? Bueno, justamente, además, comparto plenamente eso, y además se supone que muchas veces la gente que vive en pobreza extrema, respecto de uno de los problemas del medio ambiente, que es la basura, esa gente vive en medio de eso como buscando su sustento allí, ¿no? Y la mirada del Papa es, primero que el lugar de los pobres es el lugar de quienes padecen los desequilibrios ecológicos. El pobre no tiene que ser aquel que recoge de lo que le sobra a otros y de lo que otros tiran su sustento para cada día, sino que, por ejemplo, en la primera parte de la carta donde describe la situación actual, dice que los pobres son quienes contaminan menos y más padecen los efectos del cambio climático, las tormentas y demás, ¿no? Entonces, justamente, se trata no simplemente de dejarlos fuera, sino de incluirlos dentro de la solución al tema y poniendo en el centro la certeza de que para nosotros es prioritaria la situación de los más débiles. Y en ese caso, los pobres son los más débiles en la sociedad. También se habla allí del sistema económico que impera en el mundo y que está constituido básicamente de la búsqueda del confort en el consumo. Y entonces allí el Papa hace también un fuerte llamado a nuestra conciencia. En un ejemplo se podría definir, por ejemplo, está el tema de los aire acondicionados, ¿no? Y cierta locura que hay por el aire acondicionado que se da en algunos países como el nuestro y que implica contaminación, implica una deuda ecológica hacia adelante. Y ahí también se da aquello del compromiso social, no solo porque el aire acondicionado es un ejemplo nada más, se trata de la responsabilidad, el consumo, la comodidad. Y entonces al final él termina diciendo, bueno, tenemos que replantearnos nuestra manera de vivir. Volver a las bases. Volver a las fuentes, a lo que es verdaderamente importante, porque en la raíz de satisfacer el consumo es donde está generalmente el mayor ataque que hacemos a nuestro ambiente. Por esta necesidad de incrementar el consumo y demás es que se derivan todos los ataques que hacemos fundamentalmente al medio ambiente, pero también a nosotros mismos. Exacto, porque el problema central en la encíclica es la persona. El Papa dice claramente, miren, yo no quiero hablar de lo verde, quiero hablar del ser humano y sus circunstancias, su presente y su futuro. Quiero decir también que esto no es una cuestión técnica, que no la vamos a resolver poniendo dinero para
buscar formas más eficientes de producir y consumir. Tenemos que replantearnos nuestras relaciones con el otro, con la creación, y detrás de eso también con Dios y con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que esperás que se lleven mañana del taller quienes asistan al taller? Yo lo primero que esperaría sea que nos podamos dar cuenta todos que el planteo del Papa no es un planteo ecologista, sino que incluyéndolo es mucho más amplio y que hace referencia a lo que acabamos de decir, ¿no? El hombre como centro de la problemática y de la solución. No hay criatura mejor que el hombre en la creación, es el que Dios nos ha puesto Dios, para que cuidemos lo que es de Él y lo que es de todos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, un compromiso práctico, porque de hecho este tipo de instancias podría ser gozosa en la medida en que todos acordamos que hay un problema y que tenemos que solucionarlo, pero si no tomamos alguna decisión no sirve para nada. Entonces, y que se traduzca en acción. Exacto, un compromiso concreto, algunos compromisos concretos, o por lo menos las instituciones que participan, los individuos que se acerquen, se lleven la idea de que a corto plazo hay que tomar decisiones, porque también es verdad que no nos queda mucho tiempo, ¿no? No nos sobra mucho, no tenemos mucho margen para estar dudando en este respecto. Así que me gustaría que pudiera haber algunas decisiones puntuales, concretas para nosotros. Se cumplieron 30 años de la pastoral universitaria. Antes de que te vayas, quiero una reflexión sobre la importancia del trabajo que realizan. La verdad es que, bueno, primero fue un momento hermoso de reencuentro y de reconocer cuánto nos ha regalado Dios en estos 30 años. La Pastoral Universitaria de Río Cuarto es una de las más antiguas, si no la más antigua del país, y sin interrupciones en estos 30 años. De más está de decir lo importante que es la universidad en el contexto de la vida de la ciudad. Y para nosotros ha sido reafirmarnos en opciones concretas que tenemos, ¿no? La educación pública como un lugar especial donde se da la igualdad como posibilidad y también como trampolín hacia otras igualdades que necesitamos en la vida de la sociedad, que eso tiene que ver con la justicia, lo que en la Iglesia llamamos la justicia social o el bien común. Y también la posibilidad de que sigamos haciendo camino en el engarce, en la unión que reclama fe y vida, ¿no? Río Cuarto es una zona donde hay mucha fe en las personas, hay mucha devoción y necesitamos que esa fe se traduzca concretamente y particularmente en quienes, por tener una profesión, han recibido mucho, hemos recibido mucho. Entonces, tenemos que volcar como expresión de la misma fe, de nuestro compromiso con Dios, algo para la sociedad. Y eso es lo que ayer estuvimos también compartiendo y celebrando y tratando de reverdecer. Carlos Juncos, muchísimas gracias por estar acá. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Seguimos en Primero Noticias Edición Central. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos.